Desde las cumbres majestuosas de los Andes, cuna de los míticos hombres imperiales, se alza, al sur del continente americano y bañado por el gran océano de la paz, la República del Perú, tierra sagrada de culturas antiguas. Su privilegiada climatología nace de la variedad geomorfológica determinada precisamente por la cordillera de los Andes, que cruza de norte a sur paralelo a las costas del Pacífico, encontrando a su paso 84 de las 103 zonas de vida conocidas en nuestro planeta. En el centro de este territorio, en los denominados Andes centrales del Perú, se levanta orgullosa y milenaria, con sus fríos glaciares, sus valles de ensueño, sus enmarañadas selvas y torrentosos ríos, la región Junín. ...44.197 kilómetros cuadrados, 9 provincias con 123 distritos que albergan a 1.200.000 habitantes, cuyos ancestros, los aguerridos huancas, pumpush, taramas, nomatziguengas y ayánicas, escribieron parte importante de la historia inca hispánica y americana. Ya el propio Pachacútec, al frente de su gran imperio, supo del coraje de estos pobladores y tras muchos años de violenta guerra, recién en 1460 logra su conquista territorial. Pero la conquista de su raza, jamás. El resentimiento de este episodio se grabó en el corazón de los huancas y la llegada de los castellanos fue la oportunidad para el desagravio que mucho tiempo esperaron. La impresionante belleza del Valle de los Huancas apasionó de tal manera a don Francisco que elige Jauja para fundar la primera capital del Perú el 25 de abril del 1534, consagrando la ciudad a la Virgen del Rosario, y así, con traza española y mano de obra india, empezó a surgir la capital mestiza del Perú de Pizarro, como después escribiera Porras Barrenechea. Poco duró la alianza con los de a caballo. Los abusos, la explotación y la injusticia despertaron el indómito espíritu de sus bravos habitantes. En la selva, Juan Santos Atahualpa grita ¡libertad! Y las montañas despiertan y comienza la derrota de los de Castilla. Ya en la Guerra de la Independencia, los realistas se refugian en la entonces pequeña localidad de Huancayo. Los huancas, rebeldes y aguerridos por naturaleza, demolieron la defensa española y el 20 de noviembre de 1820 juran por primera vez en la ciudad de Huancayo la independencia del Perú. 6 de agosto de 1824, a 5 kilómetros del antiguo lago Chinchaycocha, frente a las frías pampas de Chichauciri y a 4.065 metros sobre el nivel del mar, los húsares del Perú, llamados hoy orgullosamente húsares de Junín, rompen la ominosa cadena y derrotan a los castellanos cerca del pequeño pueblo de Reyes que desde entonces pasó a llamarse Heroica Villa de Junín. Para inmortalizar la gran victoria, el departamento de Tarma, según decreto supremo del 13 de septiembre del 1825, pasó a llamarse Departamento de Junín. Hechos históricos importantes se sucedieron en el hermoso Valle del Mantaro. En 1854, don Ramón Castilla suscribe en Huancayo el decreto supremo que abolió la esclavitud de los negros. Años después, en 1879, don Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes, organiza un ejército increíble, conocido luego como los Avelinos, y enfrenta a las tropas chilenas, triunfando en Tarapacá, Pucará y Malcabay. Junín es hoy una región cosmopolita cuyas principales actividades son la agricultura y la minería en la sierra y la extracción forestal en su selva. Hay abundancia de recursos metálicos, cobre, plomo, zinc y plata, que se procesan en el centro metalúrgico de La Oroya. Esta actividad
estimuló la temprana articulación ferroviaria de la Sierra Central con Lima y el puerto del Callao. Por su parte, la agricultura se ha desarrollado merced a la importante dotación de suelo agrícola en los valles de clima templado del piso medio andino y a la cercanía con el mercado de Lima metropolitana, que han convertido a los valles del Mantaro y Tarma en sus principales despensas. La construcción de la carretera hacia los valles de Chanchamayo y Satipo en la Selva Alta han ampliado las fronteras agrícolas, asegurando para la capital Lima la provisión de frutas tropicales, café y madera. Desde la ciudad de Lima, una moderna carretera enteramente asfaltada nos conduce en un rápido y vertiginoso ascenso a través del Abra de Anticona hasta el altísimo Ticlio, tocando casi el cielo desde sus 4.818 metros sobre el nivel del mar, en donde se encuentra una de las maravillas del ingenio peruano, el cruce ferroviario más alto del mundo, que es a la vez la puerta de entrada a un paraíso que en el Perú conocemos como la región Junín. La Oroya, paso obligado y punto de enlace entre las tres principales regiones peruanas, costa, sierra y selva, en donde coinciden las rutas hacia el Valle del Mantaro, el Valle de Tarma y los valles de la Selva Central, así como las rutas hacia las Pampas de Junín, Cerro de Pasco, Huánuco, Tingo María y Pucallpa. Fraccionada por el paso del río Mantaro, la ciudad se divide en la Oroya antigua, con las vetustas viviendas de los pioneros, fundadores de la ciudad de los humos, y la Oroya nueva, sede de las modernas instalaciones metalúrgicas, cuya impresionante chimenea se eleva orgullosa entre las más altas del mundo. La Oroya, a pesar de su aspecto inclemente y su clima glacial, nos ofrece interesantes lugares como el Museo Metalúrgico, que nos trasladan en el tiempo a conocer la historia del complejo desde sus inicios. Al noroeste de la ciudad, a escasos 2 kilómetros, se levanta la zona residencial de Chulec, destinada a los funcionarios de la minera Doerran, construida por la Cerro de Pasco Copper Corporation, rodeado por la majestuosidad del pino piramidal. Frente a Chulec, ya en el distrito de Saco, encontramos el centro recreacional Kenneth Buckley, 11 hectáreas de hermosas áreas recreativas y fantástica fauna silvestre. Ahí vemos el magnífico venado, el insociable gato montés y por supuesto las típicas aves de las zonas altoandinas como la guachua, la elegante parihuana y los patos silvestres. 10 kilómetros al noroeste de la ciudad de La Oroya encontramos el acogedor distrito de Paccha, con su edificio principal, la Iglesia de la Purísima Concepción. A poca distancia del pueblo se encuentra el campo de golf Doerran, Perú, el más alto del mundo, en los que se realizan eventualmente torneos de carácter internacional. Corrían los años de 1918, cuando corre la voz por todo el Perú que en el distrito de Yauli, muy cerca de la ciudad de La Oroya, existía una fuente de aguas milagrosas. Eran los baños termales de Yauli, con sus 7 ojos de agua, de alto contenido de calcio, azufre y fierro, que alcanzan una temperatura de hasta 67 grados centígrados. Y efectivamente, los poderes curativos de sus aguas son realmente milagrosas, cuya acción energética ejerce poderes curativos en el tratamiento del reumatismo y enfermedades pulmonares, entre muchas otras. Sus instalaciones cuentan con todos los servicios, incluyendo alojamiento, 6 pozas privadas y una amplia piscina, cuya temperatura va desde los 36 grados hasta los 40 grados centígrados, en una experiencia realmente gratificante y, por supuesto, curativa. A escasos 10 kilómetros de Yauli nos recibe frígida, pero reluciente, la laguna de Pomacocha, en el techo del mundo,
a 4.289 metros sobre el nivel del mar, sus 7 kilómetros de largo abastecen de líquido elemento a la central hidroeléctrica de Pachachaca y a la ciudad de La Oroya. En el centro poblado menor de Huari, a 22 kilómetros de La Oroya, con el marco de un verdoso paisaje, nos encontramos con un importante centro piscícola, donde se reproducen las deliciosas truchas de la variedad arcoíris. En el estadio de Santa Rosa de Saco, en el mes de abril, se realiza la Feria Provincial Agropecuaria, Artesanal, Alto Andina de Yauli La Oroya, que promueve el desarrollo de grandes y pequeños productores agropecuarios de la zona. Si usted la visita, podrá apreciar todo un acontecimiento folclórico, exposición de sus vistosos trabajos de artesanía y, cómo no, el arte culinario de La Oroya con sus famosos platos típicos, el placer de la riquísima pachamanca y el delicioso carnero al palo. Probablemente en tiempos del incanato, esta carretera fue una de las más concurridas por nuestros abuelos. Saliendo del Yauli y sus preciadas minas, encontramos esta hermosa pradera que se abre a nuestros ojos cual página de un cuento. Estamos ingresando a la cuna de la nación huanca, el hermoso Valle del Mantaro. Jauja, la vieja Sausa, encanto de los españoles, ubicada a 257 kilómetros de Lima capital y a 3.390 metros sobre el nivel del mar, con su capital, la tranquila y apacible ciudad de Jauja, de trazo español y sobrio estilo colonial, cuyas calles reciben cada año los pasos de los tunantes y los carnavaleros de Marco, con las bandas de Acoya, cuna de músicos que levantan polvo con sus populares danzas que caracterizan la alegría de su población. Gente de formación virreinal arraigada, herederos de innumerables festividades religiosas y obviamente de una cultura gastronómica ubérrima. Frente a la plaza se levanta majestuosa su iglesia matriz de monumental construcción con rasgos arquitectónicos de marcado estilo colonial. En sus campanas se guardan la historia del desprendimiento de las acaudaladas jaujinas, cuyas joyas de oro fueron fundidas para construir el más grande carillón de la serranía, cuyos tañidos se escuchan en 5 leguas a la redonda. Flanqueada por la cordillera oriental, cuya silueta asemeja un indio que descansa, como lo conocen los lugareños, a solo 6 kilómetros al noreste de la ciudad, el paisaje proyecta un extenso espejo de agua, en cuyas profundidades, cuenta la historia, se encuentra una gigantesca campana de oro, cuyos tañidos esporádicamente se escuchan, agitando las aguas de la famosa laguna, la Laguna de Paca. Los huaris, entre los años 600 y 1000 después de Cristo, y luego los yarus en el año 1100, invaden el territorio de los huancas Sausa, quienes se organizan y construyen una fortaleza en Siquilla Pucara, a 10 kilómetros de Jauja, conocida como Tunanmarca, que en el dialecto huanca significa pueblo en la punta del cerro, logrando desde allí dominar a sus enemigos. El año 1460, los poderosos incas pacientemente esperan al pie del gran cerro a que el agua y los alimentos de estos indómitos guerreros se agoten, y en su propia trampa los sausas son sometidos e incorporados al gran imperio. Los restos de esta ingeniosa ciudadela se encuentran protegidos por 3 murallas de piedra de 2 kilómetros de largo. Ahí habitaban entre 12 a 15.000 habitantes en aproximadamente 3.000 viviendas de barro y de piedra. Canchaillo, uno de los 34 distritos que conforman la provincia de Jauja, se encuentra cerca al cañón del Chucto,
impresionante formación rocosa a 51 kilómetros de Jauja y a 3.912 metros sobre el nivel del mar. Guarda ancestral los restos arqueológicos del Coribinchos o Picaflor de Oro, antiguo complejo habitacional preinca en cuyo centro se levanta solitario el árbol sagrado del Quisguar. El cerro Pixtac en Canchayllo es una importante reserva de las famosas puyas de Raimondi. Estas grandes bromeliáceas se desarrollan en lo alto de los Andes. Su forma redondeada con hojas de hasta 2 metros de largo, muy duras y con espinas en forma de uña de gato, están cubiertas por un barniz especial que evita su transpiración. Tarda 100 años en desarrollarse. Alcanza unos 3 metros de diámetro y hasta 13 metros de alto. Y una vez producida la inflorescencia, la planta se autodestruye y desaparece. Canchayllo también alberga a la recientemente creada Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, la primera de su tipo en el Perú, a 4.448 metros sobre el nivel del mar. Su escolta es el Nevado de Pariajaja, conocido como el Apu o Cerro Sagrado de los Auquis. Desde esta reserva, alimentados por los deshielos de los nevados de Pariajaja, crecen hermosas lagunas como Tembladera, Huaylacancha, Azulcocha y Carhuacocha, desde donde se divisan señoriales los picos nevados del Runshu, el Tunshu y el Pariajaja. Concepción, a 21 kilómetros de la ciudad de Huancayo, fue fundada por orden del conquistador Pizarro, el 17 de febrero de 1537, en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Esconde en sus calles de colonial estilo parte de la historia del Perú antiguo, colonial y republicano. Estas araucarias, árbol nacional de Chile, crecen en la Plaza de Armas al lado de la hermosa fuente francesa forjada en metal que data del siglo XVII y honran la memoria de los soldados sureños de la Guerra del Pacífico caídos a manos de los pobladores concepcioninos el 9 y 10 de julio de 1882. La iglesia matriz de Concepción, de estilo neoclásico, venera la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Fue incendiada por los españoles el 11 de abril de 1821 y asaltada por los invasores chilenos para convertirla en fortaleza inexpugnable. Los patriotas tuvieron que incendiarla para eliminar al enemigo. Hoy, la Plaza de Armas y la iglesia están consideradas patrimonio cultural y monumental de la nación. La Casa Ugarte León, frente a la Plaza de Armas, fue incendiada y saqueada por los chilenos el 11 de julio de 1882. Hoy, recuperada, se mantiene majestuosa y admirada como Museo de Concepción, en donde se exhiben valiosas reliquias de la época colonial y republicana. Esta es una de las joyas más preciadas de la arquitectura colonial. Sus paredes son silentes guardianes de la documentación más antigua y veraz de la historia del Perú antiguo, el convento de Santa Rosa de Ocopa, importante centro misional construido por el seráfico Francisco de San José en el año de 1725 con la misión de evangelizar y civilizar, entre comillas, a las tribus de la selva peruana. Al lado de la obrería se ha edificado el llamado Nuevo Convento, que consta de 4 claustros o corredores. El más antiguo es el de la Portería, edificio de 3 plantas que alberga en su pinacoteca una de las más importantes colecciones pictóricas de la escuela cusqueña, considerada entre las más importantes de la Iglesia mundial. La biblioteca del convento de Santa Rosa de Ocopa es un valioso aporte a la cultura e historia de la humanidad, pues conserva entre sus más de 25.000 volúmenes cartillas muy antiguas como la Summa Angélica, escrita en 1490 de puño y letra de Fray Ángel Clavacio. Es muy fácil, desde la perspectiva del Museo del Convento, conocer la historia de la misión franciscana con respecto a su política evangelizadora en la Amazonía peruana,
pues conservan importante documentación geográfica con cartografía de la época dibujada por los propios misioneros, acompañada por la vestimenta y reliquias de la etnografía y zootecnia que muestran las bondades de los lugares hacia donde llegaban las expediciones. El estilo renacentista de la iglesia enmarca el cielo de Ocopa que perfila la cúpula y sus dos torres en contraste armonioso con la campiña serrana y el convento. Al interior, su decoración alegórica representa al Cristo de Ocopa, la Virgen Santísima y la obra misionera franciscana como un legado a la historia de la humanidad. Siguiendo por esta misma ruta y a escasos 27 kilómetros, Concepción nos muestra a 4.484 metros sobre el nivel del mar, cerca del etéreo cielo serrano, la maravillosa laguna de Pomacocha, en el distrito de Comas, con sus gélidas aguas, hábitat preferido de las truchas, la guachua, los patos silvestres y los camélidos de la región que pastan despreocupadamente por sus orillas. La provincia de Concepción, dividida por el río Mantaro, está unida en sus dos márgenes por el puente conocido como Las Balsas, que es precisamente aquel que las heroínas Toledo en 1821 cortaron heroicamente, enviando a toda la compañía realista a la turbulencia y frialdad de sus aguas. Cruzando el puente, estamos ya en la margen derecha del Mantaro, que alberga pueblos que conforman el circuito turístico del valle, con su pintoresca explanada ribereña conocida como La Guaicha, lugar de las escapaditas y escarceos amorosos de los pícaros huancas. Hoy se ha convertido en un importante centro recreacional turístico merced al paisaje y su campiña recorrida por el río Cunas. La excelencia de la sierra armoniza entre la contemplación espiritual de su paisaje y la exquisitez material de su comida típica. Este es el poblado de Mito, pueblo sencillo y de arraigadas costumbres que en honor al Taitaniño, del 1 al 3 de enero, presentan la famosa danza de la Huaconada, que habla del mítico personaje conocido como el Huacón, encargado de realizar curaciones, de castigar a los malhechores y de realizar los sacrificios humanos y de animales en honor a la Mama Pacha. Estamos caminando la historia sobre el camino real de los incas o el Capac Ñam, camino principal de los chasquis imperiales, ingreso de la pujante nación huanca, capital de la región Junín. Huancayo, que significa el lugar de la gran piedra, logró su categoría de pueblo el 1 de junio de 1572 y a partir de aquel año la pujante ciudad incontrastable ha crecido vertiginosamente. Hoy es la capital de la región Junín, eje principal de la Sierra Central del Perú, que alberga alrededor de 500.000 habitantes a 3.249 metros sobre el nivel del mar. Esta es la Plaza de la Constitución, en honor a la juramentación de la Constitución Liberal de Cádiz en 1813, que significaba igualdad y justicia para los pueblos de las colonias. De espaldas a la cordillera se levanta la Catedral de Huancayo, advocada a la Santísima Trinidad con fecha 1 de junio de 1572. Desde esta elevada colina llamada Cerrito de la Libertad se aprecia un amplio panorama del Valle del Mantaro. Este mirador turístico tiene diversos servicios. Su zoológico muestra más de 50 especies de animales de diversas partes del Perú y del mundo. Huancayo ha peleado sempiternamente por la identidad de la cultura huanca. El proceso ha tardado muchas generaciones, pero ha llegado y se ha perennizado en este lugar que llaman el Parque de la Identidad Huanca. Don Jerónimo de Silva,
fundador de Huancayo, instituyó en el 1572 la Feria Comercial de los Indios. Su sede fue la Plaza Huamanmarca. Años después se trasladó a la Calle Real. En 1976 fue trasladada definitivamente a la Avenida Huancavelica y funciona los domingos en una extensión de más de 1 kilómetro de exhibición que va desde la venta de alfalfa hasta vehículos motorizados. Esta feria está catalogada y es reconocida como la más antigua y extensa de América. ¡Ay, Dios! La riqueza turística del Valle del Mantaro es realmente prodigiosa y se sustenta en su paisaje, cultura e historia. 3 elementos que vamos a intentar describir recorriendo parte de los circuitos más importantes. Este es el distrito de Ingenio, en donde se ubica el mayor centro piscícola de truchas en el Perú. 105 estanques que aprovechan la topografía y condiciones del terreno para producir y satisfacer la demanda nacional. Su acceso está flanqueado de especialistas en el arte culinario con respecto a la trucha y ofrecen exquisiteces. Pero no solo Ingenio es el lugar de la trucha. El distrito de Zapayanga y su piscigranja La Cabaña oferta pescar su propia trucha y hacerlas preparar ipso facto por expertos cocineros especialistas en truchas. Buen provecho. El sistema vial que encierra el circuito turístico del Valle del Mantaro es uno de los mejores del Perú, con carreteras asfaltadas o afirmadas en perfecto estado. Pero si desea una experiencia de otra época, el tren macho Huancayo-Huancavelica tiene que abordar. Máquina de la época de Don Ramón Castilla, que lo llevará a conocer por un módico precio la verdadera campiña serrana, comparada en más de 200 pueblitos hasta su meta, en la Tierra del Mercurio. Aquí fue, según la leyenda huanca, el origen de su nación. De un pequeño manantial que aún existe en el lugar, surgió la primera pareja de la etnia. Por eso la llaman la Pacarina, o lugar de origen, el antiguo santuario de Hualivilca, que fue un adoratorio entre los años 900 y 1200 después de Cristo. Aquí, relata Guamán Poma de Ayala, se realizaba el pagapu, o pago a la tierra, una vez al año, sacrificando al perro huanca o perro calato, en cuyas entrañas el laya o sacerdote andino vaticina la suerte del poblado para después, conjuntamente con los jefes de los ayllus, devorar su carne. El pagapu se realiza el 29 de julio a la 1 de la tarde. Se dice que en el Valle del Mantaro se celebra una fiesta por cada día del año, y debe ser cierto. Sicaya, pintoresco pueblo ubicado a 9 kilómetros de Huancayo y fundado por los españoles en 1534. Es, a decir de muchos, uno de los pueblos que más fiestas celebra. Vamos a tratar de enumerarlas. La Navidad, Año Nuevo, Bajada de Reyes, San Sebastián, Virgen de la Candelaria, Virgen de Lourdes, Semana Santa, Fiesta de las Cruces, San Juan, Santiago, Santa Ana, Octava de Santiago, Santo Domingo, Santa Rosa de Lima, San Roque, San Francisco de Asís, Todos los Santos, Santa Bárbara, Natividad de Niño y... paro, porque no puedo acabar. Todas ellas celebradas con gran pompa, multicolores danzas e incansables bandas de músicos que matizan su alegría entre generosas comidas y verdaderos ríos de licor. Huayucachi significa hueco donde hay sal. Tiene su principal festividad el último domingo de enero en honor al Taita Niño. Aquí se presenta la danza ritual de los negritos adoradores del niño por dos bandas rivales, los chinchilpos, que representan a los pobres, y los gamonales, representando a los adinerados. 3 días dura la fiesta y tiene como principal atractivo el feroz zumbanaco y sangriento que enfrenta a un chinchilpo y a un gamonal para castigarse despiadadamente con un grueso látigo durante 20 segundos. Con la policía como jurado.
cuyas decisiones son inapelables. Si ganan los gamonales, se dice que la temporada de cosecha será mala, acompañada de sequías, inundaciones y plagas. Por ello, los gamonales utilizan infinidad de artimañas para salir vencedores. El bienestar del pueblo está en juego. La artesanía de Huancayo, reconocida a nivel mundial por su asombrosa calidad, tiene entre sus principales centros artesanales al distrito de Hualguas y sus extraordinarios telares. En San Jerónimo de Tunán, por otro lado, dominan magistralmente las técnicas para trabajar en oro y plata, elaborando con estos metales finas y delicadas joyas filigranadas, vaciadas en caja o cera perdida. En Cochas Chico y Cochas Grande se encuentran los más grandes diseñadores de los famosos mates burilados. En ellos representan sus vivencias y costumbres, destacando entre ellos los llamados mates finos, como los preparados por el señor Florencio Sanabria, quien ha diseñado verdaderas obras de arte con los que ha ganado premios internacionales. A 29 kilómetros de Huancayo se inicia la gran aventura al visitar el Huaytapallana, conjunto de glaciares ubicados en la parte central de la cadena de montañas orientales de los Andes, en la divisoria de aguas con la cuenca del río N. Nos espera tranquilo en apariencia a una altura de 5.557 metros sobre el nivel del mar. Al pie de los nevados y en el punto de partida está la capilla de la Virgen de las Nieves, a quien devotamente se solicita protección. El cielo está despejado y el sol brilla radiante. Iniciamos la marcha cuando de repente el sol se ha ocultado, el cielo ya no está despejado y se nos viene a la memoria el dicho popular huanca: cielo serrano, cojera de perro y llanto de mujer no es de creer. Cierto, sin aviso previo, una fuerte tormenta con vientos intensos y densa nevada nos ataca sin piedad. El Laya de inmediato nos dice que debemos realizar el pago a la tierra para pedir al nevado que vuelva como al principio. No le creemos. Pero el Huaytapallana fue para nuestros abuelos un lugar místico y centro de culto de los habitantes del valle, como lo atestiguan las altas apachetas encontradas en la zona, en donde se han realizado infinidad de pagos para solicitar favores, agradecer beneficios o para librarse de los males que la ciencia no ha podido curar. Huaytapallana, dios tutelar de los huancas, cuyo nombre increíblemente significa lugar en donde se recolectan las flores. Y efectivamente, en estos gélidos parajes crecen las pequeñas florecillas del Sumaysunchu, Lima Lima y Huila Huila, flores que solo crecen al pie de los nevados y que los lugareños en grandes grupos las recogen en el mes de julio para adornar los sombreros con los que celebrarán la más grande fiesta del Valle del Mantaro, el Taita Yanti o Apóstol Santiago, patrón tutelar de sus animales. Chupaca, a 11 kilómetros de la ciudad de Huancayo, nos recibe al final de la pendiente con un mirador de 3 pisos, desde donde se puede ver el bello panorama del Valle del Mantaro. La base de este mirador representa la cabeza de un chapi, palabra que viene a ser el apócope de chapetón, adjetivo que denota al español y caricaturiza la figura del conquistador vestido a la usanza selvática, ironizando su impotencia de no poder conquistar la selva de Juan Santos. La Plaza Cáceres, en memoria del brujo de los Andes, sirve de marco al portentoso templo de estilo romántico construido en 1550 por el curaca Cristóbal Apolaya, en honor a San Juan Bautista. Fue declarado monumento histórico el 30 de octubre de 1943. A pocos pasos
está la Plaza Independencia, el centro de la ciudad, lleno de gente que va y viene. Es que hoy es feria sabatina y se encuentra de todo. Chupaca tiene entre sus principales recursos turísticos los restos arqueológicos de Arguaturo, que perennes reposan en la cima del cerro del mismo nombre, y consiste en una fila de construcciones rectangulares de piedra y barro. Son las famosas colcas preincas, usadas por los antiguos huancas como almacenes y eventualmente, por su estratégica ubicación, como atalayas o miradores. Ñahuimpuquio significa en quechua ojo de agua, y efectivamente, brotes subterráneos de cristalinas y azules aguas han formado este espejo de 25 metros de profundidad sobre la que flotan pequeñas islas de totora, en las que anidan numerosas aves, como el patito zambullidor, especie endémica del Perú y en peligro de extinción. Este lugar es el ideal para dar un divertido paseo en bote y para visitar los restaurantes campestres asentados alrededor de la laguna, en los que podrá disfrutar del típico mondongo o patasca y las crocantes truchas fritas. A 8 kilómetros de Chupaca, los españoles descubrieron ricos yacimientos de oro y plata, por lo que deciden fundar la hidalga y bizarra villa de Santiago León de Chongos, el 25 de julio de 1534. Aquí también se instaló una de las instituciones más nefastas y crueles de la Iglesia, la Santa Inquisición. Mudo testigo es esta cruz tallada en piedra. Su nombre, Cani Cruz, que significa cruz que muerde. Cuenta la historia que delante de ella los inquisidores juzgaban a sus víctimas, preguntando a la cruz por su inocencia. Entonces se escuchaba una voz de ultratumba que por lo general decía culpable, y la pena de muerte era inminente. Tiempo después se descubrió que los granujas tenían un túnel debajo de la cruz. Esta antiquísima cruz es motivo de diarias peregrinaciones por considerarla muy milagrosa. Frente al Canicruz se encuentra la iglesia matriz de Chongos Bajo, una de las primeras que se edificaron en el Perú. Su construcción data de 1565 y hoy es patrimonio nacional. A pocas cuadras se encuentra la capilla del Taita Padre, que hoy se conoce como la Capilla del Copón, construida sobre una huaca prehispánica en 1550 por doña Inés Muñoz de Alcántara, prima de Pizarro y primera española venida al Perú. Frente a la capilla se encuentra aún la picota de castigo de los inquisidores. Pero olvidemos las penas y presenciemos en directo la peculiar danza de los chapes. Con esta divertida danza y su frenético ritmo, dejamos el Valle del Mantaro para seguir nuestro periplo por la gran región Junín. A 230 kilómetros desde Lima, la septentrional y heroica ciudad de Junín se levanta a 4.140 metros sobre el nivel del mar, en el corazón de la meseta del Bombón. El trazo urbano muestra en general detalles históricos de la gesta emancipadora. La Plaza Simón Bolívar, en homenaje al generalísimo venezolano, tiene como figura principal su propio monumento, donado el año de 1974 por la República Venezolana al cumplirse el sesquicentenario de la Batalla de Junín. Frente a la plaza se encuentra la antigua iglesia matriz San Ignacio de Loyola, construida por los padres jesuitas en el año de 1640, el edificio de la Municipalidad Provincial de Junín de típico estilo republicano y la casa parroquial, cuartel general de Don Simón luego de la batalla del 6 de agosto de 1824. El Parque Libertad
Es un ícono que rinde homenaje a los héroes que participaron en la gesta libertadora. Al centro se levanta un obelisco impresionante, cuya cima es un mirador que nos ofrece un amplio panorama de la Gran Meseta. El Parque Rasturi, diseñado con elementos militares de la gloriosa batalla, se corona con el Morrión Patriota, otro singular mirador. Junín, capital mundial de la maca, poblado típicamente agrícola, famoso por los cultivos de este extraordinario alimento natural, cuya producción se encuentra destinada en su casi totalidad a la exportación. Esta planta herbácea prospera entre los 3.500 y 4.500 metros sobre el nivel del mar. Sus propiedades eran ya conocidas hace 2.000 años por los Pumpush, antiguos pobladores de esta zona. Luego los incas la utilizaron como principal alimento de sus tropas, pues les otorgaba vitalidad, fortaleza física y sobre todo fortaleza intelectual. Por ello, era el alimento principal de la familia real. 5 kilómetros al oeste de la ciudad de Junín, siguiendo la carretera hacia el distrito de Hóndores, se encuentra el manantial de Huarmipuquio, del cual brotan cristalinas aguas semitermales con una temperatura de 23 grados centígrados que, según los pobladores, son ideales para la cura de diversas enfermedades de la piel. Caminamos territorio de la Reserva Nacional de Junín, creada el 7 de agosto de 1974, que se extiende entre los distritos de Junín, Hóndoles y Carguamayo en la región Junín y los distritos de Ninacaca y Vico de la región Pasco, sobre una superficie de 53.000 hectáreas ocupadas en su gran mayoría por el imponente lago Junín, otra de las maravillas naturales de la región, conocida también como lago Chinchaycocha, el segundo más grande del país, pero sin lugar a dudas el más espléndido y con mayor biodiversidad. Su flora se encuentra representada principalmente por la totora y su fauna por una extensa variedad de aves con 149 especies identificadas, entre las que destacan el zambullidor de Junín, especie endémica del lugar, que retosan alegres sobre el azul intenso de su cielo, reflejado por sus límpidas aguas a 4.123 metros sobre el nivel del mar, bajo una temperatura de 6 grados centígrados. 5 kilómetros al sur de la ciudad heroica se encuentra el histórico de Chacamarca, creado el 17 de agosto de 1974 al pie del Abra del mismo nombre, cerca al lugar en donde se libró la batalla de Junín, la más importante de la gesta emancipadora, preludio de la derrota y capitulación del poder español sobre nuestro territorio, sellada por siempre en Ayacucho. Uno de los principales eventos en la provincia de Junín es el Festival Internacional de la Maca, en la que se exponen los diversos productos derivados de esta raíz y se presentan coloridas estampas folclóricas como la fastuosa representación del predominio inca, matizados por diversas danzas, entre ellas el huaylas antiguo, típica expresión de alegría y vigor del hombre andino. Retornamos nuevamente a Las Vegas y tomamos la desviación de la derecha para iniciar el vertiginoso descenso hacia el espectacular valle de Tarma. La de los aguerridos taramas nos recibe en el paraje de Chuchupampa, tierra de las flores y fragancias deliciosas, puerta de ingreso a la famosa Perla de los Andes, fundada por Pizarro el 26 de julio de 1538, paréntesis entre sierra y selva. La Plaza de Armas, construida por los españoles, fue totalmente remodelada en 1972 con un estilo neoclásico, el mismo que ostenta la formidable catedral construida en 1954 por disposición del general Manuel A. Odría, entonces presidente de la República, gran benefactor de Junín y reconstructor de la bella Tarma,
su ciudad natal. Tarma, y la alfombra de flores más grande y bella del mundo, inscrita así en el libro de los récords Guinness, que habla de la famosa Semana Santa en Tarma, cuando el perímetro de la Plaza de Armas y sus calles aledañas se tapizan con millones de pétalos multicolores de flores silvestres que reciben las andas sagradas del misterio de la muerte y resurrección del Cristo venerado, cuyos pasos admiran en silencio estas joyas de fugaz permanencia. Por la carretera que viene de Jauja vía Lomo Largo, arribamos al sector de Carhuacatac, mirador natural desde el que se observa gran parte de este hermoso valle y la línea recta del Gran Capac Ñan, o Camino Real de los Incas. A 1 kilómetro del mirador, las impresionantes andenerías de Picora Anta forman parte del sistema de andenes que viene desde Huanuquillo hasta la zona arqueológica de Tarmatambo. Este complejo sistema agrícola fue construido por los taramas y perfeccionado luego con la avanzada tecnología inca. Llegamos al poblado de Tarmatambo, donde se encuentran una serie de construcciones de adobe y piedra sobre las laderas de un cerro y que constituían uno de los principales centros de administración inca de la zona centro, probable capital de la antigua cultura tarama. A 12 kilómetros de Tarma, en el distrito de Acobamba, se levanta, mítico y moderno, el santuario del Señor de Moruay, entre las rocas del cerro Xalacoto, templo erigido a partir de la roca en donde el 3 de mayo de 1825 se descubrió la figura del Cristo crucificado, obra, según dicen, de un soldado español que recibe cada año a miles de fieles que convierten a mayo en el mes de los milagros. Desde Acobamba nos trasladamos a Palcamayo. En el sector de Muyo y en medio de una alta pared rocosa se encuentra una singular formación de roca y musgo que semejan el rostro de Cristo, reflejando los terribles tormentos del Calvario. Lo llaman Chaprash, que en quechua quiere decir barbudo. En este mismo distrito se encuentran los restos arqueológicos de lo que fue un gran asentamiento tarama del período intermedio tardío, Xoguemarca, que nos muestra altas y bien construidas edificaciones circulares realizadas en piedra fragmentada y barro. Fue una gran fortaleza con 2 grandes murallas circundantes que sirvieron de protección al pueblo, que tiene como fondo esta planicie, en donde se divisa la primorosa laguna de Cocón, en la intersección de los macizos cordilleranos de Morrión, Sillagaga y Pucatoro. Nos adentramos hacia las entrañas del cerro Racachmarca, donde se encuentra la misteriosa gruta de Huagapo, palabra quechua que significa gruta que llora, a 33 kilómetros de Tarma, declarada zona espeleológica nacional y considerada la más profunda de Sudamérica, con sus hasta hoy recorridos 2.800 metros de profundidad. A poco más de 10 kilómetros, siguiendo la misma carretera, se encuentra el laborioso distrito de San Pedro de Cajas, cuna de hábiles artesanos textiles, autores de los mundialmente famosos tapices, mantos y prendas de vestir trabajados en forma artesanal y con productos naturales, legado de ancestrales culturas pre-incas. Cuenta la leyenda que a las faldas del cerro Patamarca llegó una pareja de enamorados convertidos en palomas. La tristeza inmensa de su infortunio los envolvió en un llanto eterno, y cuentan que sus lágrimas dieron origen a la formación de estas fuentes de agua salada conocidas como Cachipozo, 2 pequeñas fuentes que han sido explotadas por los lugareños desde el Paleolítico. Experimentados viajeros han elegido este tramo como uno de los más bellos del Perú. Luego de cruzar el túnel de la Virgen, conocida como la Puerta de Oro hacia la selva central,
arribamos a la ciudad de San Ramón, capital del distrito del mismo nombre, que contrasta una arquitectura artesanal con el modernismo de algunas de sus edificaciones. En el sector de Playa Hermosa, a escasos 6 kilómetros, un pintoresco camino entre el tupido bosque nos lleva hasta una impresionante caída de agua, la Catarata de Tirol. Sus 35 metros de altura son un espectáculo que se convierte en delicia si se anima a refrescarse entre sus cristalinas aguas. Cerca de San Ramón, 25 kilómetros al sur, está Bitoc y el perfil de sus cerros que bosquejan el contorno sinuoso de la nativa dormida. Por el mismo sendero se encuentra la Catarata de Tunquimayo, 80 metros de impresionante caída que al final, en su base rocosa, el agua atomizada refleja los brillantes colores del arco iris. Llegamos a Monobamba, el único distrito selvático de la provincia de Jauja, que suspendido en el tiempo nos regala su encantador panorama andino enclavado en plena selva. Monobamba, aparte de su belleza escénica, adornada con hermosas cataratas, se caracteriza por ser el principal productor de caña de azúcar, con la que elaboran el famoso aguardiente de Monobamba. Esta es la famosa ciudad de la Merced, capital de la provincia de Chanchamayo, que significa río torrentoso, a escasos 305 kilómetros de la ciudad de Lima, reconocida mundialmente como la capital cafetalera del Perú, en mérito a la alta calidad de su producción, que el año 2004 la hizo merecedora del premio como el café más fino del mundo en el concurso internacional de café en la ciudad de París, Francia. Chanchamayo es punto obligado de partida hacia numerosos atractivos turísticos como la Tribuna Náutica, cuya especialidad es el canotaje y se ubica en el centro poblado de Quimiri, lugar en el que Fray Jerónimo Jiménez fundara la primera misión franciscana en 1635. Esta fantástica formación natural refleja el perfil exacto de un hombre en actitud de dormir. Los nativos del lugar lo conocen como Juan Santos Dormido. Antes de llegar al puente Reiter, por la carretera hacia Uxapampa, llegamos al jardín botánico El Perezoso, en el que se puede apreciar variedad de especies forestales silvestres de la región y probar, si se atreven, el manjar de la selva, las termitas o comején, típica golosina de los nativos de la zona. Volvemos nuestros pasos hacia el puente Reiter y nos dejamos seducir por el aroma de la apetitosa comida típica de la selva con el fondo del río Chanchamayo y la original escenografía xáninca. Pocos minutos más adelante, arribamos a la comunidad nativa de Pampamichi, asentamiento de nativos axánicas que nos reciben con la hospitalidad propia de su etnia, haciéndonos partícipes de su música y sus danzas. Perené, joven distrito, famoso por sus extensas plantaciones de cítricos y poseedor de hermosos atractivos. Esta vez nos dirigimos hacia Yurinaki. Aquí se inicia una entretenida caminata que nos conduce a las cataratas de Bayós, famosas en la selva central por sus encantadoras pozas naturales e ideal para la práctica de deportes de aventura como el rapel. Siguiendo el descenso del río, se encuentra una de las más bellas caídas de agua de la provincia, el Velo de la Novia, que tributa sus aguas al río Yurinaki en medio de un sobrecogedor paisaje. Llegamos a Pichanaki, a 500 metros sobre el nivel del mar, la Fenicia de la selva central. Este es el puerto de Pichanaki. En sus riberas de piedras y arena, los restaurantes típicos ofrecen los deliciosos potajes de la selva. Y todo con la mejor sazón. En Pichanaki, la calidez de su clima obliga a buscar entretenimientos refrescantes para neutralizar el calor. A solo 10 minutos de la ciudad se encuentran las frescas aguas
de la Laguna Encantada. Sus paseos en bote son un ensueño. Ahora, si lo que quieres es más aventura y adrenalina, su destino es Sotarari, lugar por excelencia para la práctica del rapel, ya sea para principiantes o para osados aventureros. Las sensaciones son lo máximo. Satipo, cuna de la etnia Xáninga y la provincia más extensa de la región Junín. 441 kilómetros al noreste de Lima y a 632 metros sobre el nivel del mar se levanta su capital, la cosmopolita ciudad de Satipo, que se constituyó como el centro de colonización de una extensa zona selvática por parte de los misioneros franciscanos. Satipo, emporio maderero y principal abastecedor frutícola del país, es en sí todo un conjunto turístico, desde la entrada en Puerto Ipoqui hasta sus límites con Ucayali, Cusco y Ayacucho. En su territorio se dibujan los paisajes más preciados, la fauna más cuantiosa y la flora más variada. Su cultura milenaria y desconocida le confiere el misterio que va más allá de la comprensión de las civilizaciones disque modernas. Una muestra se encuentra en el Fundo Estabridis, a 5 kilómetros de la ciudad, que refugia por milenios los petroglifos de Paratuxali, y poco más al sur, los de Guanacaure, grabados en bajo relieve, cuya antigüedad se presume en 3.500 años. A 41 kilómetros de Satipo, en el distrito de Pampahermosa, se encuentra la catarata El Gallito de las Rocas, frente al anexo de San Antonio. El cambiante clima subtropical y lluvioso nos sorprende cuando terminábamos de cruzar el puente colgante con dirección a la catarata. Nuestros pequeños acompañantes no se hicieron problemas. El milagro de la naturaleza proporciona lo necesario para continuar la caminata y observar, mudos de admiración, cada detalle del decorado mágico del paraje. Hacia el norte, a pocos minutos de Satipo, se encuentra el progresista distrito de Río Negro, que muestra en su agradable y bien cuidado parque una fuente central en homenaje a la etnia Xáninga. Río Negro es también poseedor de numerosas cataratas, pero sin lugar a dudas, la más hermosa y representativa se encuentra en el anexo de Alto Río Chari, a 38 kilómetros de la ciudad de Satipo. Se llama Somontonari, armoniosa composición natural digna de las más inspiradas poesías concebidas por el hombre. Llegar hasta aquí y no disfrutar sus encantos sería imperdonable. Satipo posee en su extenso territorio alrededor de 200 caídas de agua, por ello el apelativo de capital de las cataratas. Recientemente descubierta en la jurisdicción del distrito de San Martín de Pangoa, territorio nomaxiguenga, en el sector de Chavini, se encuentra la catarata Imperitaja, que significa tina de piedra. Efectivamente, la naturaleza durante milenios ha construido esta enorme tinaja labrada por la persistente caída del agua sobre la piedra, y debido a la fuerte presión, semeja un gigantesco jacuzzi, al cual sería riesgoso ingresar. Así que lo mejor que se puede hacer es divertirse en su resbaladilla y en las tranquilas pozas aledañas a la caída. Nuestro destino ahora es Río Tambo. La misión franciscana, fundada por Fray Mariano Uriarte en 1918, alberga a sacrificados religiosos que imparten la fe cristiana entre los habitantes de la selva. La capilla de la misión tiene como figura principal la imagen del Cristo crucificado al lado de la Virgen María con típica vestimenta axánica. Recorrer el distrito de Río Tambo implica básicamente navegar. A 20 minutos de viaje, surcando las tranquilas aguas del Perené y rodeado de primorosa vegetación, se encuentra la quebrada de Meretari, donde luego de entretenida marcha se llega a la catarata, maravillosa caída de chispeantes y cantarinas aguas. Metros más arriba se encuentra el centro de recreación acuático de esta zona,
el tobogán de Meretari, con 30 metros de pulida piedra que invitan irresistible a deslizarse por ella. Muy temprano y en organizada expedición, se parte hacia el interior de la zona más desconocida y por ende menos intervenida de la región Junín. Aquí confluyen los más importantes ríos de la zona central del país para formar el majestuoso río Tambo, en cuyas riberas desde lejanos tiempos se encuentran asentadas numerosas etnias nativas, mayoritariamente ayánicas, quienes aún mantienen sus típicas tradiciones y costumbres. Tras hora y media de navegación, se inicia la caminata hacia la catarata de Coari, una de las más impresionantes y bellas del Perú, que se precipita vertiginosa desde lo alto de una prominente pared de más de 100 metros. Siguiendo por la ruta del río Tambo, encontramos numerosas comunidades nativas. Una de las más importantes es Polleni, tierra de famosos guerreros y ancestral bastión de lucha contra los invasores. 33 kilómetros más adelante se encuentra Betania, organizada comunidad nativa que alegre y optimista nos regala una danza de los guerreros milenarios. Este lugar es famoso entre el selecto círculo de aventureros del planeta. Aquí se encuentra una de las extraordinarias maravillas que la naturaleza ha podido engendrar, la piscina natural de Betania. A una hora de camino por las orillas del río Samaireni se encuentra esta deslumbrante obra arquitectónica, una serie de piscinas naturales por donde discurren cristalinas sus frescas aguas que increíblemente acentúan su belleza con esta larga sucesión de menudas cascadas que brotan juguetonas y sonoras sobre rocas infinitas cuyo encanto es insuperable. A escasos 8 kilómetros de la unión del río Tambo con el Urubamba, que dan origen al Gran Ucayali, se encuentra la Quebrada del Canuja, famosa por la pureza de sus azules aguas y bastión del milenario pasado cultural de esta región. Frente a este sector, en la margen derecha del río, se encuentra uno de los más antiguos y misteriosos monumentos arqueológicos del Perú, el monolito de El Toro, y que según el arqueólogo e historiador Federico Kaumandoy, tendría más de 3.500 años. Las numerosas líneas acanaladas de estilo arabesco sobre la roca constituyen grafías o símbolos que se presume tendrían un carácter religioso. Al final de la jornada, arrastrando la nostalgia del retorno, luego de trajinar sus espacios pletóricos de historia, tenemos que aceptar con generosidad la impotencia de no poder expresar fielmente las virtudes de esta tierra sorprendente. Es terriblemente difícil transmitir el milagro de sus albores, el deleite de su crepúsculo y el bullicio vital de sus radiantes jornadas. El camino de la historia de este pueblo soberano tiene marcas indelebles que forjaron con pujanza, con coraje y valentía la destreza del indómito Shiramba, la sabiduría del antiguo Huanca guerrero hasta el moderno Huancahuara, fusionando el esplendor de sus ancestros y la actual modernidad de sus retoños con el sello de nobleza que distingue el señorío de una ciudad incontrastable.